Buenos días, hermanos. Es un gusto que se hayan tomado el tiempo para compartir juntos este devocional. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la justicia y amor en Dios, basados en la lectura del día de hoy, que es Éxodo 21, los versículos del 12 al 25. Y en la lectura del día de hoy, si vemos en alguna de nuestras Biblias, tiene el título de Leyes sobre actos de violencia. ¿Y qué nos va enseñando? Pues que todo acto siempre lleva a una consecuencia. Y vamos a ir viéndolo punto por punto. Lo primero que encontramos es el daño a otros con muerte. Esto lo encontramos en la lectura de los versículos del 12 al 14, que dice así. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. En el Antiguo Testamento se nos menciona que la persona que hiciere morir a otra tendría la consecuencia de pagar con su propia muerte. Y pues esto solo aplica cuando lo realizaron de forma intencional, o sea que cometieron un homicidio. En algunos países conocemos que pues cuando alguien comete este tipo de delitos, también la paga es con la pena de muerte. En nuestro país pues es un caso contrario. En nuestro país solamente se le quita la libertad a la persona que comete este tipo de delitos. Pero cuando llega a ser por accidente, la misma Biblia nos enseña que la persona no tiene que pagar con esta pena, sino que tiene la oportunidad de huir. Esto lo encontramos en Deuteronomio 19, los versículos del 4 al 6, lo que los invito a que los lean. ¿Por qué? Porque esto nos da un ejemplo o un detalle de esta situación, de lo que se hace con una persona que comete pues este accidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona cuando salió de casa no tenía la intención de matar a una persona, sino que fue un accidente, fue algo que sucedió y pues aquí ¿qué pasa? Que le dan la oportunidad de huir. ¿Para qué? Para que los familiares de las personas o alguien del entorno no quiera tomar venganza contra esa persona y quitarle la vida. Esto es lo que nos enseñan estos versículos. Otro punto que también nos están enseñando es cuando existe el daño a los padres. Y esto lo encontramos en los versículos 15 y 17. Y dicen, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Nuestros padres tienen un lugar importante para nosotros y para Dios. Es por esa parte que también se los menciona en los 10 mandamientos. Nos dicen que debemos honrar a nuestros padres. ¿Y qué es el honrarlos? Pues el honrarlos es mostrarles respeto, admiración y estima. Y la palabra de Dios es clara. Nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No nos dice que solamente lo hagamos si ellos han sido buenos padres, si han estado con nosotros o si han sido malos padres, que a lo mejor nos han tratado mal, que a lo mejor nos abandonaron. No nos da excepciones. La Biblia es clara y nos dice honra a tu padre y a tu madre. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Como les digo, no importa si son buenos padres o son malos padres o tenemos alguna mala imagen de ellos. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque vayámonos al caso de que nuestros padres han sido malos con nosotros, nos han lastimado. No podemos querer tomar venganza contra ellos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en la posición de querer hacer que ellos paguen por lo que nos hicieron, por cómo nos lastimaron, podemos caer en el punto de herirlos física y o verbalmente. Y esto pues tiene una consecuencia, y aquí nos los dice, que es la muerte. O sea, vamos a estar cayendo en pecado. Por eso es importante que en todo momento nosotros honremos a nuestros padres sin importar cuál sea la relación que tengamos con ellos. Tenemos que obedecer estos mandamientos de Dios, porque también como sabemos, si honramos a nuestros padres, la Biblia nos dice que hay una promesa para cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que dejarlo de lado o hacerlo menos. Tenemos que honrar a nuestros padres en todo momento.
Otro punto que vemos en estos versículos nos habla del secuestro, y esto lo encontramos en el versículo 16, que dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Un poco del contexto de este versículo es que va enfocado a cuando a una persona se robaba a otra persona para venderla como esclavo. Y pues esto en la Biblia está clasificado como un delito mayor. Y actualmente pues también la ley sigue vigente. Esto es un delito mayor. Por ejemplo, aquí en México, el 6 de diciembre de 1810 se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud. Y conocemos que esto es algo que ya no debería de existir. Seguramente existe porque la maldad en el mundo no se ha terminado, pero no es algo que esté permitido. Y pues también lo vemos que esta práctica se sigue realizando a través de las personas que hacen trata con los niños o con las mujeres, que los roban ya sea para venderlos pues para otras familias o también como esclavos o para hacer diversas cosas que es maldad. Pero ¿qué nos dice esta palabra? Que las personas que hacen esta práctica van a tener una consecuencia, van a tener que pagar por el pecado que están cometiendo. Otro punto que nos enseña es el pago por daño a otros. Esto lo encontramos en los versículos del 18 al 22, que dicen: Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Esto también nos está enseñando diferentes puntos o diferentes escenarios en los cuales podemos llegar a dañar a otras personas o a mujeres embarazadas, también nos lo menciona. Y cuando nosotros le causamos a alguna persona algún tipo de herida, nos dice la palabra que tenemos que dar la cara. Todo lo que hagamos siempre tenemos que responder. Debemos dar una compensación por el daño que hayamos causado. ¿Por qué? Porque estamos dañando a otra persona, estamos haciendo que otra persona sufra. Tal vez no fue intencional, pero cada que nosotros cometamos algún tipo de acto que daña a otros, tenemos que dar la cara y, si es el caso, dar una compensación por el daño que hayamos hecho. Por eso es que todo lo que hacemos, como les decía al principio, siempre tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros llegamos a hacer por dañar a una persona, lo tenemos que pagar. Y la Biblia de Dios nos lo enseña. No tenemos que huir, no tenemos que tratar de lavarnos las manos intentando decir yo no fui o yo no lo hice, sino tenemos que dar la cara por todos nuestros actos. Y esto nos lleva a cerrar con la justicia y el amor en Dios. Y estos versículos terminan con los versículos del 23 al 25 que dice: Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Y si volvemos a leer estos versículos con detenimiento, en algunos nos da la libertad de cometer venganza, pero todo ha sido hecho nuevo. Y en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en Mateo 5, de los versículos 38 al 42, Jesús enseñó que el perdón debe ser parte de nuestra forma de vivir. Dios no quiere que nosotros cometamos o tomemos venganza por algo que nos han hecho, sino por el contrario, Dios quiere que nosotros actuemos en amor, que perdonemos a todos aquellos que nos han hecho daño y que también aprendamos a pedir perdón cuando hemos dañado a otros. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el juez en todos los aspectos de nuestra vida.
Pero primeramente tenemos que actuar con un corazón de amor, no queriendo lastimar a algún amigo que nos hizo alguna cosa o algún familiar que nos dañó física o emocionalmente. Tenemos que aprender a perdonarlos, a actuar en amor con cada uno de ellos, y el Señor se encargará de hacer la justicia que debe ser para cada uno de nosotros. Y los invito a que si tienen algún conflicto con alguna persona, los perdonen, actúen en amor, actúen como Jesús nos ha mostrado, y Dios va a hacer la justicia en su momento. Dios les bendiga.